Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Hola, bienvenidos a Batalla Política. Les saluda con mucho gusto Yali Núñez y hoy nos acompaña en nuestro show Joanna Kelly, analista política de Centro. Bienvenida, Joanna. Gracias por la invitación. Claro que sí. ¿Qué te parece si para analizar los temas que han estado haciendo noticias esta semana pasamos con Emiliana Molina? Adelante, Emiliana, y bienvenida. Yali, Joanna, ¿qué tal? Pues esta semana les recomendamos debatir sobre estos temas que han sido noticia en Estados Unidos. Primero, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, da luz verde al presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, para que redacte los artículos de destitución en contra del mandatario estadounidense Donald Trump. En un anuncio histórico, pero predecible, por el nivel de control de los demócratas de la Cámara Baja en Washington, Pelosi dice que Trump abusó del poder de la oficina Oval a beneficio personal, arriesgando así la seguridad nacional del país. Segundo, la OTAN cerró este miércoles uno de los encuentros más divididos de su historia. En medio de acusaciones cruzadas, amenazas de veto y dudas sobre el vigor de la organización nacida como contrapeso a Rusia, los 29 países aliados celebraron en Londres sus 70 años de vida. Tras los choques más recientes derivados del estilo de Donald Trump, pero también del malestar de Francia o Turquía, el bloqueo atlántico ha lanzado un proceso de reflexión para tratar de cerrar grietas políticas. Los gobernantes aliados apenas lograron pactar una breve declaración en la que dejan claro que no se reunirán en 2020. Tercero, Kamala Harris, la senadora demócrata de California, se retira de las elecciones presidenciales, diciendo que no es una multimillonaria y que su campaña no cuenta con los fondos necesarios para poder continuar en la batalla. Trump tuitea que la extrañarán para los debates y la senadora le responde diciéndole: tranquilo, te veré en el juicio político. Chicas, es tiempo para el debate. Muchísimas gracias, Emiliana. Bueno, esta semana no ha sido fácil para nadie, para ninguno de los lados ha sido fácil. Ha estado todas estas audiencias con el Comité Judicial sobre este juicio político, este impeachment que le quieren hacer al presidente Trump. ¿Qué te ha parecido a ti esta semana, Joanna? Bueno, parece de nunca acabar. Totalmente. Yo creo que todos estamos listos para los artículos de juicio político y para tomar la decisión si vamos a o no ir a juicio en el Senado. Sí, el presidente también habló sobre eso, que ya quiere que esto llegue al Senado para que haya un juicio justo, porque lo que hemos estado viendo en las audiencias previas con el Comité de Inteligencia, con ahora el Comité Judicial, que trajo testigos que realmente son académicos, personas con perspectivas liberales, por lo menos 3 de ellos, no tienen conocimiento directo más allá de las transcripciones que se han dado a conocer al público de lo que sucedió en esa llamada, no tienen un contacto directo con el presidente. Entonces, ¿cuál es el punto realmente de los demócratas de traer a testificar públicamente, sobre todo públicamente, que aquellos que quizás no están prestando atención directamente a todo lo que está sucediendo puede resultarles confuso todo lo que estas personas han hablado? Bueno, ¿Cuál es el punto? Personalmente yo creo que tenemos suficiente evidencia y material probatorio para para llevar al presidente Donald Trump al juicio político al Senado. Creo que es suficiente lo que existe en este momento para la segunda etapa. Lo que realmente es preocupante es saber que obviamente en el Senado la mayoría lo tienen los republicanos y ellos tienen el poder de hacer o de dictar las reglas del juicio. Qué evidencia se puede admitir, qué testigos pueden atender a las audiencias y cuáles no, y pueden cambiar las reglas, o mejor dicho, tiene el poder constitucional para hacer las reglas de juego. Y el problema más grande es que si eso se vuelve no en un juicio político, sino en un juicio politiquero, donde los republicanos tomen acciones pensando simplemente en mantenerse en el poder, en mantener la presidencia desde el punto de vista simplemente de interés político, olvidando la obligación que ellos tienen con la Constitución. Porque si es cierto es político, no lo podemos convertir en politiquero donde simplemente la obligación sea con el partido político de ninguno, no demócrata, no republicano. Debemos recordar y esperamos muchos que estamos en el centro de estas posiciones políticas, que cada uno recuerde su obligación con la Constitución, que es la única obligación que cada congresista tiene con nosotros los americanos. Bueno, casualmente te puedo mencionar que mi chairwoman, la chairwoman de mi partido, Ronna McDaniels, hizo una declaración sobre las declaraciones de la Speaker of the House, Nancy Pelosi, y dijo:
Nuestra Constitución, por alguna razón, comienza con las palabras nosotros el pueblo. Nancy Pelosi quiere negar los resultados de las elecciones del 2016 con este juicio político de manera injustificada, porque no hay una prueba contundente que muestre que la ayuda al país de Ucrania estaba siendo aguantada por razones políticas o por razones de beneficio para el presidente Trump. Lo que se explicó fue que el presidente había detenido esta ayuda, no se ha podido probar un quid pro quo en toda esta situación. Entonces es realmente preocupante que Nancy Pelosi y de la manera tan acelerada como lo están haciendo, quiera llevar esto a un juicio político, que ahora, por supuesto, como tú mencionas, en el Senado la mayoría somos republicanos y entendemos lo que embarca esta situación, pero la realidad es que no han podido los demócratas ofrecer una prueba contundente para que se pueda juzgar al presidente. Bueno, también es importante cuando hablamos de que la mayoría votó por Donald Trump, si hablamos directamente de los votos directos de cada ciudadano, la mayoría votó por Hillary Clinton. Es la manera en cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, a diferencia de muchos países como en Latinoamérica, donde cada voto cuenta de manera individual, la que realmente lo eligió. Entonces, primero si miramos la mayoría en los números, la mayoría de votos fue a favor de Hillary Clinton. Ahora, lo segundo es realmente en los juicios políticos es un llamado a lo que ha hecho el presidente, no es un tema de cómo fue elegido, cuántos votos tuvo, sino es un tema de qué ha hecho y cómo se ha comportado y si ha violado la ley o no la ha violado, o si hay suficiente evidencia o información o material probatorio para crear una duda razonable que lleve a este juicio político. Lo que creo que en este momento sí existe una duda razonable y sí existe material probatorio suficiente para un juicio político. Lo más importante es que tanto los demócratas y los republicanos realmente mantengan su obligación con la Constitución. Y nuevamente lo afirmo, con nosotros, el pueblo. La Constitución lo dice muy claro. No hubo en este caso un quid pro quo. Si hubiera existido un quid pro quo, la cosa sería distinta, pero los demócratas no han traído una prueba contundente. El presidente de Ucrania ha dicho que no se le presionó en la llamada. El presidente de Ucrania ha reiterado esto ya en varias entrevistas que han salido a la luz pública. Entonces, ¿estamos llamando al presidente de Ucrania mentiroso? ¿Es eso lo que está sucediendo? Si el presidente de Ucrania sabía perfectamente que había un quid pro quo, hubiera actuado de una manera distinta y lo hubiera dicho. Yali, pero es que el tema, en el momento que estamos en este momento, en esta etapa del juicio político, es exactamente, no estamos emitiendo una decisión, no estamos en la etapa de la Casa de Representantes, en donde estamos en este momento, de la Cámara de Representantes, es donde se analiza si existe suficiente material probatorio para escribir los artículos del juicio político y para ir a juicio al Senado. Eso se lo han saltado básicamente los demócratas. Pero no, para nada, se llevaron testigos importantes, hubo suficiente información, está la misma aceptación del presidente que en su entrevista, en su llamada telefónica, en las transcripciones de la llamada telefónica, hay suficiente evidencia. Es como cuando tenemos detenido a alguien y la fiscalía hace una investigación y pone los cargos, y cuando los cargos son suficientemente fuertes, se va a un juicio, y esa es la segunda etapa, ir a juicio, pero no podemos, es muy prematuro para saber cuál es la decisión final o cuál es el resultado final, porque para eso necesitamos ir al juicio político, ir al Senado y empezar a hacer la última etapa. Ahorita decir es inocente, culpable, hubo o no hubo, lo único que se puede determinar en este momento es que existe suficiente evidencia y una duda razonable, suficiente evidencia para crear la duda de si hubo o no una falta del presidente para ir a juicio. Yo creo que en este caso va más allá de la duda o va más allá de lo posible que pudo haber pasado, porque es todo lo que hemos escuchado. Cada testigo dijo y dio su parecer, pero ningún testigo pudo decir que de la boca del presidente Donald J. Trump escuchó que quería un quid pro quo. Sondland, que fue realmente el testigo más sólido que pudieron haber tenido los demócratas en este caso, dijo, es mi parecer, yo puse 2 más 2 y me dio 4, pero ese es su parecer, no hay una prueba contundente que diga que fue un quid pro quo. Pero es que en esta etapa
del juicio no se necesita tal prueba contundente porque la Cámara no es quien va a tomar la decisión o a enjuiciar al presidente, es quien está haciendo la investigación para llevar los artículos para iniciar el juicio en el Senado. Entonces, pero es que es lo que pasa en cualquier sistema. ¿Por qué vamos a utilizar otro tipo de estándar, otro tipo de normas para enjuiciar al presidente como la tiene cualquier ciudadano? Si existen pruebas suficientes. Ahora, si vamos a hablar de que no tuvimos más testigos, pero es porque la Casa Blanca no dejó. ¿Dónde está la declaración de Pompeo, por ejemplo? Mira, del secretario, de las personas que estuvieron presentes en las llamadas que la Casa Blanca no está dejando declarar. Y eso es lo que queremos ver, esas declaraciones son las que queremos ver en juicio. Mi pregunta es, si ustedes quieren, o los demócratas quieren, un juicio justo, como estás diciendo tú, si los demócratas quieren que el proceso sea como debe de ser, lo cual no están dándole el derecho del debido proceso al presidente Trump, ¿por qué no esperar por la supina de Pompeo? ¿Por qué no esperar por las supinas que le pueden hacer a John Bolton? ¿Por qué no quieren esperar? Porque están apresurados por crear una óptica negativa sobre este presidente. Y además es un juego político también de la Casa Blanca y de los republicanos que están impidiendo que esto suceda. Porque si de verdad están dispuestos, ¿por qué no los han dejado declarar desde el comienzo? ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué tanto impedimento? ¿Por qué no desde el comienzo, si no hay nada que ocultar, no han ido a declarar? Nadie está impidiendo la declaración, pero estas supinas llevan un proceso legal, el cual los demócratas parecen estar ignorando. ¿Por qué constantemente? ¿Por qué no van voluntariamente si no tienen nada que ocultar? Porque es el secretario de Estado, tiene otras cosas que hacer en vez de prestarse a un juicio político. Prestarse a un juicio político que los demócratas han iniciado sin pruebas suficientes. Merecemos escuchar esa declaración. O sea, no somos suficientemente importantes para el secretario para que nos venga a contar su lado de la historia y venga a testificar. O sea, nosotros los americanos no estamos en el nivel de importancia. Lo que el pueblo se merece es tener toda la información sobre la mesa. Claro, transparencia, que todo el mundo vaya a testificar de manera voluntaria. Lo que el pueblo se merece es tener toda la información sobre la mesa y que todos los testigos declaren lo que saben cuando realmente saben de lo que están hablando o saben algo de importancia. Todos y cada uno de los testigos que se han presentado no han dado una prueba contundente de que exista un quid pro quo. ¿Y por qué? La pregunta otra vez, ¿por qué esos testigos claves no han ido a declarar voluntariamente? Porque están bajo la gravedad de juramento y sabe que cuando están bajo gravedad de juramento tienen dos opciones, o decir la verdad o de simplemente tomar o no decirla y simplemente no contestar, lo que generaría una duda de por qué no están contestando. Ninguno de los oficiales, o sea, esa es la verdad de por qué ellos ninguno de los oficiales va a caer en perjurio, si a eso es a lo que te refieres. Entonces por eso no quieren ir. No, esa no es la razón. La razón es que ellos saben que hacerle una supina a estas personas lleva su tiempo y no están dando el tiempo para que se desarrolle el juicio político de la manera que se tiene que desarrollar. Más allá de eso, tú has mencionado en reiteradas ocasiones en este segmento que el verdadero juicio va a ocurrir cuando llegue al Senado. Y sí, así va a ser. Va a ocurrir cuando llegue al Senado y el presidente va a ser absuelto de lo que está sucediendo porque no tienen pruebas contundentes, porque no existen las pruebas en el Senado, y para que le puedan hacer un juicio político y lo puedan sacar de la presidencia tiene que votar la mayoría, y la mayoría está en los republicanos. Adam Schiff estuvo declarando, muy sencilla la matemática. Adam Schiff estuvo declarando y dijo, esperemos que surjan pruebas nuevas porque no tienen nada en la mano. No tienen nada con qué llegar a presentar lo que ellos quisieran que sucediera desde el primer día de que este presidente pisó la Casa Blanca. Esto no empezó de hoy, esto no empezó con Ucrania, esto empezó con el probe de Mueller, que no les dio resultado y ahora tienen que buscar otra alternativa para poder sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Esa es la realidad de los demócratas y quiero decirte que van a tener que continuar soñando porque no creo que vaya a suceder. Y la realidad de los republicanos, lamentablemente, es que le tienen más fidelidad a su partido político que a la Constitución y al juramento que tomaron de respetar la bandera y los principios democráticos de Estados Unidos, una de las mayores democracias y líderes del mundo. Y ahorita le estamos fallando al mundo y a los ciudadanos americanos. Y vamos a estar hablando un poco más del mundo en general en el próximo segmento, que nos toca hablar un poco de lo que va a ser, de lo que fue esta cumbre de la OTAN del 2019, NATO, la reunión con distintos líderes del mundo y por qué es importante que el presidente continúe en el camino que va cumpliendo las promesas que hizo de campaña con NATO y con poner las tarifas que hay que poner para que continúen respetándose a los Estados Unidos. Con eso regresamos en nuestro próximo segmento. No se vayan.
Ya estamos de vuelta acá en Batalla Política y Joana, hoy nos acompaña Claudio Miró, un odontólogo, doctor en Miami, que tiene varias prácticas médicas y nos va a estar dando su perspectiva. Miró, muy buenas tardes, gracias por la sintonía, por la compañía. Quería empezar con esta pregunta. Vemos que Medicare for All es una propuesta que están trayendo los demócratas a todos los debates. No parece estar sentando bien con los estadounidenses. Vemos la salida de Kamala Harris y cómo esta propuesta está impactando a otros candidatos como Elizabeth Warren. ¿Qué te parece a ti como doctor Medicare para todos? ¿Funciona para los pacientes y los doctores? Definitivamente no. Yo te puedo decir que yo soy un proveedor para Medicaid, por ejemplo, y en realidad tanto los pacientes sufren, hay esperas, hay demoras, los tratamientos no los pagan. En muchas ocasiones le dicen te voy a cubrir esto, esto y esto, y en realidad al final no terminan cubriendo los tratamientos necesarios. Y para los doctores te quiero decir que hay muchos doctores que han decidido por no tomar estos seguros porque no cubren y no pueden atender a los pacientes correctamente. Yo en mi práctica privada, muchos de los tratamientos que hago, te quiero dejar saber, y muchos de mis pacientes pueden atestiguar esto, le hago tratamientos simplemente que no me los pagan, pero lo necesitan y por ayudar al paciente lo hago, pero en realidad no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Claudio, una pregunta. Yo siempre he pensado que deberían preguntarle a los que saben qué hacer cuando hay problemas. Si nos preguntaran a nosotros los abogados de inmigración cómo arreglar el sistema migratorio, tendríamos las mejores estrategias porque lo vivimos el día a día. Mi pregunta es, como odontólogo que está ahí en el día a día, lidiando con pacientes, con las aseguradoras, con las pólizas, con las farmacéuticas, ¿cuáles son los mayores problemas y qué posibles soluciones tenemos para mejorar o para cambiar el sistema de salud en los Estados Unidos? Yo creo que es un punto muy importante porque en realidad todas estas medidas que se toman es sin consultarnos a nosotros los médicos. Y en realidad, si tú necesitas a un neurocirujano, tú quieres consultar a un neurocirujano a ver qué tipo de cirugía y cuáles son las opciones. Si tú vas a hablar de un plan que yo lo voy a aceptar, yo creo que deben de incluirme. Y esto no digo que me incluyan a mí, pueden haber muchos doctores que acepten los seguros para poder llevar esto a funcionar correctamente. Pero sí, tenemos que trabajar juntos, pero no es de un solo lado y no es no incluyendo a los doctores, porque si no incluimos a los doctores y simplemente le hablamos cosas a los pacientes que son engaños o simplemente le queremos disfrazar algo pensando de que van a tener cobertura y después no la van a tener, nunca va a poder funcionar. Claudia, sabemos que básicamente 176 millones de personas tendrían que dejar su seguro privado para incorporarse a un Medicare para todos, o por lo menos esta es la propuesta del senador Bernie Sanders. ¿Cuántos pacientes tú crees que se verían afectados por esta propuesta? De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo crees que lo experimentarían? Wow, son infinidades de pacientes que veo afectados que necesitan diversos tratamientos, tanto médicos como dentales, y no son cubiertos. El Obamacare, por ejemplo, yo tenía una empleada mía que tuvo un problema serio, tenía el Obamacare y en realidad ya no pudo cubrir el deducible, o sea que no pudo someterse al tratamiento. Eventualmente tuvo que dejar de trabajar, tuvo que pedir otros tipos de ayudas para que la cubrieran. Pero el Obamacare sabemos y está más que comprobado que no funcionó y que no funciona. Y de la única manera que nosotros vamos a lograr que esto funcione es si trabajamos juntos. Pero por supuesto, tenemos que hablar, tenemos que comunicarnos, tenemos que trabajar con los médicos y de esta manera poderle servir a los pacientes. Pero es una infinidad de pacientes, son muchos los pacientes que yo veo en mi oficina que no se pueden hacer los tratamientos que necesitan, por ejemplo, y no tan solo tratamientos ya invasivos, tratamientos de prevención, tratamientos como, por ejemplo, como para tratar la diabetes o otros tipos de problemas que tienen los pacientes, y el costo de las medicinas, como tú sabes, está extremadamente elevado. Y muchos de estos pacientes pues no pueden tener su suministro, por ejemplo, para controlar el azúcar. Hace poco yo tuve un paciente en mi oficina que por no poder tener el azúcar controlada no se pudo someter a unas extracciones y tenía una infección y no tuve el clearance. Pero el paciente no podía comprar sus medicinas para controlar su azúcar o su diabetes. Claudio, antes de irnos, denos una idea, una estrategia, algo que pudiéramos hacer en este momento para mejorar o cambiar este sistema de salud. Yo creo que si nuestro presidente en estos momentos nos sentara a nosotros los médicos
y nos dejara hacer un plan correcto y que funcione, o sea, el poderle mostrar y que por supuestamente que pueda ser cubierto, que hayan los fondos para hacerlo, yo creo que es la única manera. Pero sí, se van a tener que juntar tanto los republicanos como los demócratas. Van a tenerse que ellos echar a un lado, dejar la politiquería, como ustedes dicen, a un lado y dejarnos a nosotros poderles presentar qué es lo que podemos hacer. Y yo estoy seguro, hay muchos doctores que están dispuestos a participar con el Medicaid, que están dispuestos a participar con el Medicare, pero tiene que ser algo que sea accesible. Miro, ¿quién realmente está recibiendo el beneficio aquí? ¿Son las aseguradoras? ¿Cuánto le estarían pagando aproximadamente a un doctor? ¿Cómo se están viendo ustedes afectados por las políticas que hay en estos momentos en el sistema de salud? Qué interesante lo que estás diciendo, porque los que están ganando dinero, las aseguradoras están siendo contratadas y les da un presupuesto, el gobierno les entrega el dinero a las aseguradoras. Primeramente deberíamos de sacar a las aseguradoras del medio. Una solución sería sacarlos a ellos del medio y dejar que el gobierno nos pague a nosotros directamente. Porque si nosotros podemos cobrar y sacar a ese intermediario, ¿saben qué? Ellos están ganando la misma cantidad de dinero que nosotros o más. Y simplemente por ser un intermediario, ¿por qué no lo sacamos del medio y permitimos que ese dinero venga directamente a los doctores o a los odontólogos? Y de esa manera podemos ayudar y más odontólogos, más médicos se van a involucrar en lo que sería el Medicaid y el Medicare. Bueno, muchísimas gracias, Claudio Miró, odontólogo en la ciudad de Miami. Muchísimas prácticas y muchos pacientes complacidos. Muchas gracias por acompañarnos a Claudio Miró. Y ustedes no se vayan, que regresamos con más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Seguimos aquí con Joanna Kelly, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Joanna. No, gracias por la invitación. Neiro, la OTAN, ¿qué te pareció? Bueno, ¿qué me pareció? Tantas cosas que me parecieron. Bueno, obviamente, lamentablemente nuestro presidente carece de mucha diplomacia y otra vez pues nos hizo quedar un poco mal a nivel de diplomacia, dejando al primer ministro de Canadá plantado por 40-45 minutos para tener una conversación con los medios y bueno, y además generando esta burla de algunos de los líderes de otras de las grandes democracias y poderes del mundo como Inglaterra y Canadá y Francia, que estaban bromeando sobre el presidente y sus habilidades en temas de diplomacia internacional. No es bueno, pero todos sabemos que Donald Trump no maneja muy bien el tema de la diplomacia y el respeto a los demás, y siempre tiene esa tendencia de actuar solo, de a veces maltratar o burlarse de nuestros aliados afuera. Pero ya nuestros aliados también se comenzaban a hablar de él, y eso es lo que pasa cuando le hacemos bullying a los demás, eso es lo que pasa cuando tomamos, digamos, estrategias o políticas internacionales unilaterales y no multilaterales, como la deberían hacer todos los líderes del mundo. Pero hay que rescatar que se hizo un buen trabajo y finalmente Estados Unidos no está solo aportando financieramente a la OTAN, porque hemos tenido, usualmente los Estados Unidos somos el país que más hemos aportado financieramente a la OTAN durante estos 70 años de existencia de esta gran organización internacional. Y pues finalmente vemos a países como Alemania, que ya se comprometieron a aportar en un 2%. Yo creo que, mira, en referencia a todo este circo que se ha armado con lo de estos líderes, me parece también falta de diplomacia por parte de ellos, este tipo de chistes y de comentarios a las espaldas del presidente. Por lo menos si lo van a hacer, que tengan lo que se necesita y lo hagan de frente. Y estoy seguro que tuvieran una respuesta de acuerdo a lo que estén comentando. Como dices, hay que rescatar el buen trabajo que ha hecho el presidente en el aspecto económico, que es el que más nos interesa al pueblo estadounidense, porque ese es el que nos beneficia a nosotros directamente. Solamente 4 aliados de la OTAN gastaban el mínimo requerido de un 2% del PBI en la defensa nacional. Ahora 9 aliados se han comprometido con este objetivo. Eso es muy importante destacarlo, porque cuando el presidente Trump hizo campaña, dijo que aquellos países que estaban en NATO, o sea, en la OTAN, tenían que pagar su parte.
y es lo que está cumpliendo. De eso se trata. Se trata de que cuando un político va y hace una campaña política, le prometa al pueblo, pero después llegue a esa silla y le cumpla al pueblo, y es lo que ha hecho el presidente Trump. Claro que sí, pero no al precio de la diplomacia. No tenemos que ofender, no tenemos que tener este mensaje siempre tan ofensivo contra la OTAN y contra la comunidad internacional para obtener ganancias. Existen otras maneras de hacerlo y ese es uno de los graves problemas que en este momento nuestro presidente tiene, es ese manejo de la diplomacia. Y la verdad es que, Yali, yo creo que el respeto se gana. No se exige el hecho de que seamos potencia mundial o que seamos una de las potencias mundiales o que una de las democracias más fuertes. También tenemos que ser agradecidos y tenemos que tener un respeto con nuestros aliados. Además, recordemos algo históricamente. Solo nosotros, los Estados Unidos, hemos invocado el artículo 5 de la OTAN. Y solo en la historia de la OTAN, una sola vez, y ha sido para protegernos. Y muchos, por no decir que todos, pero la gran mayoría de los países miembros de la OTAN apoyaron la guerra que Estados Unidos hizo después del 9/11. Entonces no podemos olvidarnos de esa parte de la historia y ser desagradecidos, y no podemos entrar con un mensaje derogativo, un mensaje ofensivo a la OTAN, simplemente para presionar. Yo creo que lo que pasa es que cuando a la OTAN le han tocado el bolsillo, le ha dolido y lo han tomado de ese lado. Pero el presidente Trump no ha llegado ofendiendo a nadie. El presidente Trump llegó diciendo que todo el mundo tenía que pagar su parte, porque a la hora de proteger a cada una de las naciones o a cada uno de los aliados, los Estados Unidos ha estado ahí. Y cada uno de esos aliados también ha estado ahí para los Estados Unidos. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber una situación de respeto mutuo, pero también tiene que haber una situación donde haya una cooperación mutua y donde cada cual, cuando pique en el pastel, se pique de igual manera, porque nosotros no podemos encargarnos de una manera totalitaria de la defensa de los otros países. Tienen que aportar lo que se necesita a esta contribución de aliados, a esta alianza que hay, y esa es la manera en que se lleva a cabo la diplomacia, de una manera efectiva. Totalmente, pero cuando hablas de diplomacia y estás hablando, todo el mundo tiene, todos los que están comiendo el pastel tienen que poner un ingrediente para el pastel, que fue lo que acabas de decir. Y no lo estaban poniendo antes de llegar Trump. ¿Qué significa eso? Trabajar en equipo. ¿Qué significa eso? Tener y generar políticas multilaterales. ¿Qué significa eso? Diplomacia y políticas internacionales. Y esa es exactamente la falencia que este presidente tiene. Y de ahí viene que cuando se unen más de 2 o 3 naciones y ven una oportunidad para hacer lo que él hace constantemente, él le pone apodos a los primeros ministros, a los presidentes, hace comentarios ofensivos en los medios de comunicación. Pero ¿sabes por qué cada uno y en algún momento, antes de ser presidente y durante su presidencia, sí ha criticado fuertemente la OTAN, diciendo que no sirve para nada, que no saben por qué existe, que realmente cuál es la función de la OTAN, olvidando importantes avances o importantes hechos de la OTAN, como que la OTAN y los países miembros de la OTAN han defendido en Europa los intereses de los Estados Unidos. Bueno, ok, pongamos una pausa. La gran mayoría del dinero que entra en la OTAN entra por parte de los Estados Unidos, y esa es una realidad que nadie la puede discutir, porque los números están ahí. Los Estados Unidos y el presidente Trump han asegurado 130.000 millones de dólares, utilicemos una palabra más del argot popular, billones, aunque no existe, 1.000 millones de dólares para la OTAN. Entonces, ¿estamos o no estamos contribuyendo? Y esta administración de Trump está o no está contribuyendo con la OTAN. Pero eso no es contribuyendo. Entonces, ¿por qué siguen ellos dentro de esa alianza y no le han dicho a los Estados Unidos, márchate de la alianza? Porque necesitan de nosotros, porque saben que les estamos colaborando, más allá de todas las palabras bonitas y de toda la diplomacia que quieran poner detrás de esto. El dinero, el esfuerzo de las tropas estadounidenses y el apoyo del pueblo estadounidense ha estado ahí para la OTAN. Pero nosotros también lo necesitamos, Yali, a ellos. Necesitamos a la OTAN, necesitamos a los países miembros de la OTAN, porque es que nosotros en Estados Unidos estamos en nuestro propio continente. Nuestros mayores enemigos están en otro continente donde solo a través de aliados políticos, solo a través de otros estados miembros de la OTAN podemos tener presencia militar. Y podemos invadir,
como lo hicimos, y podemos atacar a nuestros enemigos con la cooperación y la alianza de países como Francia, como Inglaterra, como Canadá. Entonces, si utilizamos estos mensajes de alejarnos, de pretender que somos la única potencia que podemos ganarle a todo el mundo, podríamos ganarle a uno por uno. Pero si todos ellos se unen y se vienen en contra de Estados Unidos, otra historia estaremos contando. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque sí, tal vez si nos enfrentamos con Inglaterra solo le vamos a ganar, tal vez si nos enfrentamos con Francia también. Es ahí donde vienen los tratados y la importancia de cada tratado que hace los Estados Unidos con estos países, y estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, ¿por qué los demócratas aquí en Washington no se ponen las pilas y pasan USMCA, que es un tratado que se hizo de libre comercio, de comercio con Canadá y con México? ¿Por qué no están puestos para eso y siguen concentrándose en todo su circo de juicio político en vez de llevar a cabo algo que sea efectivo, no solo para nuestro país, sino también para países como Canadá y México, que son aliados de los Estados Unidos en este aspecto económico? Bueno, nos salimos del tema de la OTAN. Pero no salimos del tema de la OTAN, pero el problema es que el problema no cambia. Estamos hablando de, por ejemplo, países como Canadá que están dentro de la OTAN. Entonces, aquí en casa, a manera doméstica, se están concentrando en lo que no tienen que concentrarse en vez de buscar el beneficio de nuestros aliados también. Pero ¿de cuál beneficio estamos hablando cuando tenemos, por lo menos estás hablando de nuestro gran aliado México, de Canadá, pero cuando estamos obligando, o el presidente y el Partido Republicano está obligando a que México asuma por lo menos los gastos o pretendiendo los gastos de la construcción del muro para el tema migratorio? Y lo que va, no, exactamente, me metiste por el lado yo también, porque es que cuidar a nuestros aliados significa muchísimas cosas, y miremos las partes negativas de construir el muro económicamente y cómo va a impactar con el libre mercado y el transporte. Mira, más allá de eso, cuando somos vecinos y ponemos una cerca, los vecinos tienen que ir mitad, esa es la realidad. Pero bueno, ya eso es entrando en materia migratoria, y hoy no nos toca tanto inmigración, nos toca un poco más de lo que ha sido todo lo que fue la OTAN. Como tú dices, como reiteraste, creo que fue efectivo. Creo que se sacó provecho, más allá de las distracciones que hubieron con la princesa Ana o con los líderes y todo esto que los medios estuvieron comentando, que realmente el presidente lo que hizo fue dedicarle más de 120 minutos a preguntas con los reporteros. Si les dan información, porque les dan, y si les quitan, porque les quitan. No, es solo, la verdad, tristeza, porque esto simplemente confirma lo que la gente está diciendo afuera, como nos mira el mundo en este momento con este presidente, y es que se burlan de nosotros. Se burlan del presidente que tenemos, no lo toman en serio, y pues da pena ajena, porque igual siempre hemos tenido esta postura de que el mundo nos respeta, de que los líderes nos respetan, de que nos admiran, de que nos consideran, pero en este momento eso se está perdiendo. Estamos perdiendo no solo el respeto de tener una persona seria en la Casa Blanca, pero también el respeto de ser una sociedad con doble moral, donde hablamos y obligamos a otras naciones a cumplir los derechos humanos, a respetar el debido proceso, pero nosotros internamente los violamos constantemente, o nosotros hacemos burlas de otros líderes y ahora pretendemos que nos respeten. Entonces, eso siempre también demuestra no solo lo bueno o lo positivo, pero también demuestra lo malo y el problema que tenemos afuera y cómo nos está viendo el mundo en este momento, que es muy triste, pienso yo. Yo creo que el mundo nos está yo creo que siempre se puede usar más diplomacia, pero creo que también el mundo nos está viendo desde una posición de respeto. Tenemos hay que leer las noticias y eso no es lo que dicen los periódicos. Yo creo que el mundo nos está viendo desde una posición de respeto, con el ejército más fuerte que tiene el planeta Tierra, y eso es indiscutible, y en gran parte es gracias a los fondos que ha recibido nuestro ejército durante esta administración, algo que no había pasado antes. Estamos viendo cómo se reformó el sistema de veteranos, estamos viendo el avance que hemos tenido como país en el sector económico, con números de desempleo extraordinarios y sin precedentes. Estamos viendo cómo la comunidad hispana se ha beneficiado de números de desempleo que antes no había visto, no los vio durante la administración de Obama.
Eso está más que seguro. Yari, el problema es que- estamos viendo progreso Claro, para los Estados Unidos. Pero es que las guerras no se ganan solos. Las guerras no las ganamos por tener el ejército más grande o las mejores armas o los... Sí, sí, o por eso tener es que más se alimentos. ganan las guerras. No, Sí, no. generalmente se ganan por eso. no, Generalmente no. por una Se buena ganan- estrategia se y con ganan un buen porque armamento. Se trabaja en equipo. Se gana porque se tienen aliados, no solo por la capacidad militar. Eso está comprobado y hasta los grandes generales de la historia de los Estados Unidos lo han dicho. Bueno, la realidad en este asunto es que hemos visto el progreso que se ha tenido en cuestiones materiales con la OTAN. Y muchas personas dijeron que el presidente no iba a poder lograr ese proceso, pero el presidente ha logrado proceso con la OTAN. El presidente no le ha quitado los fondos, el presidente ha seguido financiando lo que es esta alianza No con podemos los países, quitarle los fondos, con los sería un países error de la OTAN. gravísimo. Tendría el derecho a hacerlo, tendría el derecho a hacerlo y de poder lo puede hacer. Lo puede hacer, pero entonces tiene la no potestad lo va para a hacer hacerlo. porque obviamente es un Tiene la daño potestad grave para hacerlo, al- le ha dado 130.000 millones pero o ha asegurado es- 130.000 millones Sería para su la OTAN. mayor error en la historia si llegara a hemos tomar esa visto decisión, salirse que de la al OTAN. final se ha llevado a la materia, a lo práctico, a lo real, lo que el presidente prometió en campaña. Eso es lo que más le interesa al pueblo estadounidense. Le interesa un líder que se pare y que cuando diga algo se le pueda creer lo que está diciendo. Le interesa un líder que cuando vaya a un rally o a un meeting, diga lo que va a hacer cuando esté en la Casa Blanca. Y eso no le puede quitar nadie, que este presidente lo ha dicho. Lo que ha dicho lo ha cumplido, ¿Y a qué lo ha llevado a precio? cabo. ¿Y a qué Lo ha- precio? ¿A cuál No precio? importa el precio. ¿Cuál es el precio que tú estás diciendo que el presidente La ha hecho moral, pagar? la Constitución, el debido proceso. ¿El debido la proceso que no le han dado los la- demócratas? la- ¿A ese te la refieres? diplomacia internacional, nuestras relaciones, las buenas relaciones con nuestros aliados. Es un precio muy alto que va a quedar en la historia y lo Yo vamos creo- a recordar en un par, yo lo creo- vamos a volver a ver en un par de años. Yo lo que no quiero volver es a ver a los Estados Unidos débiles ante el ojo mundial. Pero nunca hemos sido débiles. En No- este no momento estábamos estamos siendo siendo más débiles que No estaba- antes. yo no creo. Siempre Una hemos sido cosa- un ejemplo siempre hemos sido un ejemplo de democracia, siempre hemos sido un ejemplo de respeto a los derechos humanos hasta ahora. Bueno, eso deberías decírselo a todos los que trabajaron durante la administración de Obama, que deportaron a 3 millones de personas de este país. Pero con antecedentes Entonces, criminales. No todos tenían antecedentes La mayoría criminales sí y tenía es residentes irresponsable. no, porque ahí sí te digo que en ese irresponsable momento- decir, No. y eso lo puedes verificar en cualquier medio, que 3 No. millones de personas en este país tenían antecedentes penales, porque no era así. La gran Obama los mayoría deportó, sí los dejó a tenía. las personas de No. DACA en un limbo político, en un limbo migratorio. Todos sabemos que no es cierto y los que números, es inexplicable. los números están ahí. Pueden ir a la página de internet de ICE o Yo- pueden ir a la página de internet de CBP y van a encontrar los Yo creo que números van a encontrar la y es información totalmente certera. encontrar. Nope. Pero podemos continuar. Como abogada de inmigración, pudiéramos no. pudiéramos Les puedo decir continuar que no. hablando de este tema, pero tenemos que saltar más adelante al tema de la salida de Kamala Harris. Kamala Harris. Entran nuevos demócratas a esta contienda y vamos a estar hablando un poquito más de eso. Así que mandemos la pausa Claro y que sí. regresamos con más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Continúa con nosotros Joanna Kelly. Siempre un gusto tenerte acá, Joanna. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido todo lo de Kamala Harris y la salida de esta contienda? Dijo, no soy bimillonaria, así que no puedo continuar, no tengo fondos. Bueno, pues me pareció admirable. La posición fue muy honesta. Yo creo que se merece mucho respeto por su honestidad. Obviamente no tenía los fondos financieros para seguir con la campaña y me imagino que tampoco tenía las conexiones o la capacidad para buscar fondos. O un mensaje Y- que conectara con el público. Bueno, en fin. La cuestión es que sí me parece que fue muy inteligente que lo hiciera ahora. Lo único que estamos viendo ahora es que entre los demócratas están peleando por sus votos y por el apoyo que ha tenido o que tuvo por diferentes líderes políticos y empresas que venían financiando su campaña. Entonces, pues vamos a ver a quién le da ella el apoyo, porque todavía no lo ha dicho públicamente a qué candidato va a apoyar y va a continuar
apoyando hasta la etapa final. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que lo fundamental y las campañas políticas se mueven por el dinero. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay manera de que avancen porque tienen que contratar personal, tienen que desplegar esfuerzos en el terreno para poder conquistar el voto, ir a los lugares, viajar, etcétera, etcétera. Y ella ya no tenía los fondos para hacerlo, es por eso que se retira. Y creo que parte de no tener los fondos, porque los fondos lo donan las personas, son las pequeñas donaciones y algunos super PACs que apoyan a estos candidatos, el no tener los fondos es simplemente un reflejo de que su mensaje no estaba llegando a las personas. Y una razón por la que no estaba llegando es la misma por la que está decayendo Elizabeth Warren en las encuestas, que es Medicare for All. Es un mensaje que no funciona para las personas. Está también Bernie Sanders con el mismo mensaje, y te puedo decir, porque quiero citar estos números que son importantes. Si Medicare for All, si pasara Medicare for All, que sería una toma agresiva y masiva por parte del gobierno, aproximadamente 176 millones de personas perderían su seguro privado. Estos son números impresionantes, decepcionantes. Es un mensaje que no le llega al estadounidense y los demócratas continúan usándolo sin darse cuenta de que lo están llevando al precipicio. Mira, lo que está pasando en Estados Unidos es lo que está pasando en todo el mundo en este momento, tanto políticamente como económicamente, socialmente. Y es que tenemos un problema, tenemos un problema grave, y es la polarización y los extremos. Y no solo es un problema de Estados Unidos, como lo dije antes, pero es un problema literalmente mundial de la sociedad. Y hablemos un poquito de los extremos. Y cuando al comienzo del programa me preguntaste, ¿y cómo te presento, Johanna? Como demócrata, yo te decía, no, realmente como la mitad, como más de centro. ¿Por qué? Porque ni estoy de acuerdo con el extremo de la derecha, republicano y conservador, que en este momento está representado por Donald Trump. Tengo muchísimos amigos republicanos y conservadores que están más en el medio. Y tampoco estoy de acuerdo con el extremo del Partido Democrático, lo que se llaman ellos la parte progresista. O socialistas como Bernie Sanders. Bueno, que ya están llegando al otro extremo, porque es que ninguno de los extremos son buenos. Decir Medicaid para todos no es la solución. Y varios de los países sería que Medicare para Medicare no es la solución. O mejor dicho, sistema de salud pública no es la solución, gratuita para todo, no es la solución, no ha sido la solución en diferentes países, no va a ser la solución en Estados Unidos tampoco. Está totalmente comprobado, hay demasiados estudios, ¿a quién no le gustaría? Sí, pero tampoco pero el no sistema que existe ahora es la solución, y se merece un cambio, porque en este momento, y ahí es donde voy, la sociedad y el mundo está de extremo a extremo, inclusive desde la parte económica. Se está desapareciendo la clase media. Estamos entre el extremo de la pobreza y la riqueza. Durante mi tiempo como reportera en Univision, yo cubrí mucho Obamacare. Y te puedo decir que las deficiencias de ese sistema, quizás, y siempre lo he dicho, no se hizo con una mala intención, porque nadie quiere ofrecer un sistema de salud con una mala intención. Pero la deficiencia tan grande que tenía Obamacare, había tantas lagunas que no se pudieron cubrir, tantas lagunas que existían en ese sistema, que terminaban con unas primas exorbitantes para aquellos que tenían un seguro médico con Obamacare. Obamacare no es la solución, arreglarlo tampoco era la solución. Hay que buscar, y en esto sí estoy de acuerdo, y acabarlo tampoco era la solución. Hay que buscar, sí, porque realmente tú no puedes empatar un espejo roto. Igual cuando te miras al espejo va a estar roto. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un sistema de salud nuevo, algo que funcione para el pueblo estadounidense, y las propuestas de Medicare para todos no es la solución. El problema es que para que exista para poder crear un sistema que funcione para todos, todas las partes tienen que comprometerse, y los que más ganan en este momento, los que se ganan todo el dinero, son no los hospitales, pero las aseguradoras. Gracias, se me fue la palabra. La tenía en inglés, pero no la tenía en español. Las aseguradoras, las farmacéuticas, esas son los grandes, los que se están consumiendo todo el sistema y todas las ganancias. Ni siquiera llegan a los médicos, ni siquiera llegan a las enfermeras, ni siquiera llegan a los mismos hospitales. Son todos los intermedios. El intermedio desde que tú
compras la póliza de seguro de salud hasta cuando te dan el servicio y te dan el medicamento. Todo eso. Los third party billers que se les conoce en inglés. Exactamente. Y yo creo que ellos vayan a aceptar y que ellos van a dejarse por fuera del negocio, olvídese. Y no creo va a pasar. nos íbamos a poner de acuerdo en lo de enero. Quedamos que en lo de la OTAN, que nos íbamos a poner de acuerdo en la efectividad de cómo fue todo, pero creo que en este caso nos podemos poner de acuerdo en dos cosas, en que ha sido efectiva la política del presidente en cuestión de la OTAN, en cuestión de monetaria, digamos, de cierta manera. Ya estoy poniendo mi cara, para estar de acuerdo en eso. Y creo que también con lo de las aseguradoras, hay que buscar una solución al sistema de salud, pero no puede ser el extremo de Medicare para todos y que tampoco le está funcionando a los candidatos. Y tampoco puede ser el extremo de quedarnos en el sistema que tenemos, porque tenemos a muchas familias perdiendo absolutamente todo para poder financiar un tratamiento médico y están quedando en la calle. Y tampoco es justo. Hay que renovarse, esa es la solución. Un placer Claro que tenerte sí. con nosotros, Johanna Kelly. Esperemos que se repita y ustedes no se pierdan el próximo domingo más de su programa Batalla Política. Gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación. Claro que sí.